cause I don't give a fuck what you say. Brazo izquierdo, el mundo vio lo que esperaba, la vulnerabilidad de una leyenda. Pero señores, el brazo derecho de Devon Larratt no es un miembro humano, es un arma de guerra que ha sido reconstruida durante décadas. Vitaly Laletin viene de aplastar a la élite, pero ahora está entre la dimensión de la resistencia infinita. ¿Puede la velocidad del rayo ruso del oso siberiano romper el King Move definitivo? Hoy analizamos el combate que definirá este 2026 luego de que el cagón de Levan Saakashvili corrió. ¿Por qué el brazo derecho de Devon Larratt cambia todo? A diferencia del izquierdo, donde Devon ha tenido múltiples cirugías y una movilidad limitada y lleva un año y algo reencontrándose con ese brazo, su brazo derecho tiene una integridad estructural superior. Su pronación en el derecho es estadísticamente la más difícil de romper en la historia del deporte, a menos que tengas más peso, más drogas. Vitaly Laletin. Para Vitaly, este es el combate de su vida, ya debido a la suspensión por cagón y fingir una lesión de Levan Saakashvili a la derecha. Obviamente tiene que recurrir al candidato más cercano, que es Devon Larratt, para obtener ese puesto número 2. Laletin es el atleta más rápido en la división Super Heavyweight. Si Vitaly no gana en los primeros 0.5 segundos, entra en el terreno de Devon Larratt. Y muchos no sobreviven a una guerra de 2 minutos contra el canadiense. Es totalmente distinta la perspectiva. Pero ahora, ¿qué dicen los expertos? Engie Terzi, de Canadá, de su canal Enigma of Art Wrestling, Engie ha comentado en múltiples live streams que el brazo derecho de Devon es un animal completamente distinto. La capacidad de Devon para manipular la correa y la posición inicial le da un 30% de ventaja antes de que el árbitro diga go. Coach Ray, del canal Voice of Art Wrestling, analizó los vectores de Vitaly, mencionando que Vitaly tiene la palanca más larga, pero su debilidad siempre ha sido el cupping bajo presión extrema. Si Devon logra abrir los dedos de Laletin, como hizo contra Gasparini, la velocidad de Vitaly se vuelve irrelevante. Recordar que Laletin perdió contra Hermes Gasparini. ¿Era un Vitaly distinto? No sabemos, y eso hay que comprobarlo. Neil Pickup, del canal Art Wars. Neil, la voz del Art Wrestling, describe este duelo como el sprint contra el maratón. Si Vitaly no logra el flash pin, Devon lo llevará a las aguas profundas, donde el Laletin suele quedarse sin oxígeno muscular. Vamos a ver la ciencia de la mesa. Vitaly, la estrategia de Vitaly necesita lógicamente usar su altura. Sus dedos son tan largos que pueden envolver el nudillo de Devon. Si Vitaly logra un high hook o un toe roll extremo, puede evitar que Devon se tire al suelo. Debajo de la mesa, la trampa de Devon. Devon va a sacrificar el centro de la mesa. No le importa estar cerca de su propia almohadilla. Su objetivo es agotar el bíceps de Vitaly. En el momento en que el brazo de Vitaly se estire un 10%, Devon activará su side pressure y el combate terminará. Pero, ¿quién debería ganar y por qué? Predicción técnica. Si hablamos de potencia pura y velocidad, Vitaly Laletin debería ganar. Es un atleta mucho más joven y con una explosividad mayor. Quitando la diferencia de brazo derecho y brazo izquierdo de Devon, lo vimos en ese brazo izquierdo. La realidad. Sin embargo, el Art Wrestling profesional no es solamente fuerza, lo sabemos. Es IQ de mesa.
Devon Larratt es un maestro en la guerra psicológica y en robar centímetros en el agarre. Si el combate se va a las correas, en este caso los straps, le doy un 60-40 a favor de Devon Larratt. Repito, no es como otros combates que los fanáticos de Devon se creó una falsa ilusión de que podría ganar a zurda. Y recuerdo un sujeto que colocó en un video, en una entrevista que le hacían a Devon Larratt, que ni él mismo se había convencido en la entrevista de poder ganarle a la zurda. A la derecha es otro caso y Devon dará todo por ganar este combate tan importante para ambos. Porque lógicamente Devon, si pierde, quedará destruido porque le ganaron a derecha e izquierda. Vitaly, si pierde, lógicamente quedará destruido moralmente porque en teoría no podría contra la vaca mórbida que compite cada año y medio de Levan Pharmaceuticals, y esto se alargaría para un combate entre ellos que sabemos que era en febrero, pero Levan Gallinasvili corrió. Ahora, Vitaly tiene el martillo, pero Devon tiene el yunque. ¿Podrá la velocidad de Rusia quebrar la voluntad de Canadá? Comentarios, coloquen su comentario en la casilla. Y recuerda, si están interesando en evolucionar en el deporte, tener los conocimientos teóricos para llevarlo a la práctica, lo que son los libros La Biblia del Arm Wrestling y las 100 formas de entrenar, te dará toda la perspectiva correcta del resumen de años que no conseguirás en ningún otro lado de cómo escalar en el deporte desde ser un principiante hasta llegar al modo avanzado. Todos los puntos más importantes están en el libro La Biblia al Wrestling con el código, recuerda, el código Super Papus en la página PayHip que estará abajo en la descripción. Puedes ir, cada libro cuesta $15, pero con el código Super Papus ambos libros te salen en 25. Repito, La Biblia al Wrestling y las 100 formas de entrenar, la forma más clara de avanzar en el deporte. Ahora, ¿son Team Vitaly o Team Devon Larratt? Esto lo veremos en un futuro bastante cercano, casi se acerca, ya estamos muy cerca del combate este mes de abril, donde habrá también una cartelera interesante de combate. Pues ustedes llegaron al final. Gracias a todos. Bye.